Hola chicos, primer video tutorial de Visual Studio que está orientado al curso de desarrollo de software de gestión. La versión que yo tengo activa aquí es la versión Community 2015. Esta versión me permite desarrollar todo lo que tiene contemplado el curso, así que no hay problema en ocuparla. Si tienes 2010 te va a servir igual, 2017 o 2019 también, es exactamente muy parecido. Y como vuelvo a reiterar, lo que nosotros necesitamos aprender lo podemos encontrar directamente desde acá. Para partir, la ventana o página de inicio, que en realidad nos presenta las posibilidades de abrir algún proyecto reciente con el cual ya hayamos trabajado, o básicamente iniciar un nuevo proyecto. Puedo pinchar el botón que dice nuevo proyecto y daría inicio al proceso de creación de una pequeña aplicación. En lo que nos vamos a concentrar básicamente en describir el entorno y la forma que tú tienes que emplear para poder construir un proyecto básico. Estamos hablando de que debemos crear un proyecto orientado en una serie de estructuras. Bien, cuando partes, la máquina te entrega todas las planillas que tiene instaladas y te va a presentar las del lenguaje que está definido como el lenguaje por defecto, que es C#. También tienes Visual Basic, FGATO, C#, C++, SQL Server, manejo en Python y otros más. Nosotros nos vamos a centrar solamente en Visual C# y de Visual C# tienes una serie de aplicaciones que puedes crear, aplicaciones o mejor dicho proyectos. De hecho, cuando tú trabajas con un desarrollo en .NET, lo que creas es una solución y esta solución puede conllevar un número determinado de proyectos dependiendo de lo que tú necesites. Básicamente los proyectos con los cuales vamos a trabajar son aplicaciones WPF, que son aplicaciones desarrolladas en base a un formato o un esquema de ventanas. El uso quizá de algunas aplicaciones de consola para que podamos ir testeando cómo está funcionando el proceso internamente, sobre todo el de movimiento de datos. Y la creación de bibliotecas de clases. Habitualmente tú trabajarás con algunas bibliotecas de clases a las cuales puedes accederles directamente acceso a una base de datos y luego su ambiente visual será desarrollado por medio de una aplicación WPF, sin descartar que a futuro podamos también crear quizá una aplicación ASP, un desarrollo web y también quizá una aplicación de servicios WSF, que verás que también es bastante sencillo hacer. Por el momento tenemos que describir el entorno y desarrollar un pequeño trabajo. Partiremos de inmediato por una biblioteca de clases. Parto biblioteca de clases, dependiendo del entorno sobre el cual estés trabajando, me refiero al IDE, si es 2017, 2019 u otra versión, lo más probable es que tengas varias versiones de biblioteca de clases. Nosotros vamos a ocupar en esta ocasión, para esas versiones de Visual, aquella que está encerrada entre paréntesis y dice .NET Framework. ¿Ya? Biblioteca de clases, marco, debo dar un nombre, así que borro acá abajo donde dice Class Library, le voy a llamar simplemente Biblioteca Clases. La ubicación me dirá que estará guardada dentro de la carpeta proyectos perteneciente a Visual Studio 2005 en mis documentos y el nombre de la solución. Le llamaré solución número 1. Bien, aceptar. La máquina con esto comenzará ya la creación de mi primer proyecto en mi primera solución. Como podrás observar, la máquina genera ese proyecto y lo mostrará a este costado que es el explorador de soluciones. Normalmente la distribución de tu entorno tiene que estar conformada por estas tres ventanas: la ventana de bienvenida, la parte central, donde luego se reemplazará para poder ahí comenzar a trabajar directamente o con el código o con el ambiente visual. Al costado izquierdo puedes ver un cuadro de herramientas y también un explorador, que es el explorador de servidores, que te indicará dónde están conectados a alguna fuente de datos externos. La que ocuparemos nosotros será SQL Server. Y al costado, como bien decía, el explorador de soluciones, donde verás todos los proyectos que estás gestionando sobre tu solución. En este caso debería tener tan solo un proyecto, que es un proyecto de biblioteca de clases, de una solución que le he llamado solución número 1. Al momento de aparecer, como podrás darte cuenta, se presenta también en el centro el código que tengo yo disponible para poder trabajar. Solución número 1, biblioteca de clases. Puedo definir algunas de sus propiedades, referencias hacia algún otro elemento o alguna otra librería. Y aquí está la primera clase, class 1.cs. Si quieres puedes cambiarle tú directamente el nombre a la clase.
Y al cambiar el nombre de la clase desde este sector, automáticamente en el costado central la máquina preguntará si deseas también cambiarlo dentro del código que está visible. Haremos una pequeña aplicación, una solución número 1 bastante sencilla, en la cual separaremos el modelo que tú tradicionalmente has visto para trabajar, que es un modelo denominado modelo vista controlador, en el cual tendré una clase que hará las veces de una estructura o tabla, si lo asociamos directamente a una base de datos, en donde podría yo almacenar información. Luego a ello tendríamos que gestionar un controlador que permita manejar varios de estos elementos en un listado o en una conexión hacia una base de datos para llevarlo directamente sobre una tabla. Y finalmente un entorno visual que sea el encargado de administrar el modelo vista controlador o MVC que habitualmente tú ya estás acostumbrado a trabajar, sino en versiones de desarrollo web, también en las versiones de Java que hayas aprendido. Primeramente entonces yo crearé en biblioteca de clases una clase a la cual llamaré cliente. Doy un enter. La máquina, al ver que el nombre no es el mismo que está en el centro, definido como nombre de clase, me da la oportunidad de cambiarla, la cual yo le digo que sí. Bien, y se cambia directamente a cliente. Perfecto. Como tú puedes ver en la parte superior tienes varias líneas, quizá desteñidas, que dicen al inicio using. Los using son exactamente igual que los import en Java. Te permiten utilizar algunas librerías dentro del código y te harían obviamente la vida mucho más simple. Así que si en algún momento necesito yo utilizar alguna librería, solamente tendría que utilizar el using en la parte superior. Tengo un espacio de nombres llamado biblioteca de clases, que es el mismo nombre que tiene, si te das cuenta, mi proyecto. Y todo lo que yo gestione o cree dentro de la biblioteca de clases podrá ser compartido un componente con respecto a otro. Si esta biblioteca de clases yo lo deseo utilizar dentro de otro proyecto, tendré que vincularlo y también hacer referencia a ella utilizando la instrucción using. Y más abajo, como tú puedes darte cuenta, tengo una clase, public class y el nombre de la clase. Dentro de las llaves es donde yo comienzo a trabajar. Recordarás que una clase es un modelo que puede ser llevado de la vida real y que debe poseer una serie de atributos que corresponderían en sí a los datos que este elemento debería guardar. En el caso de un cliente, podría definir algunos datos como su root, su nombre, su apellido, su edad. Para ello, estos atributos tienen que ser definidos directamente en el interior de esta clase y definiéndolos de dos formas. Primero, antes de comenzar a definir ese atributo, debes tener claro si él tendrá o no una regla de negocio. Recordarás que una regla de negocio es la forma en la cual yo le digo al usuario qué dato es el que yo necesito en el interior de este elemento. Ejemplo sencillo. Si yo quisiera agregar aquí dentro de la clase cliente el atributo root, debería pensar si yo quiero ingresar un root que realmente tenga una estructura de root. Vale decir, que posea un largo determinado o, por ejemplo, que el dígito verificador sea el correcto. Cuando tú necesitas que uno de los datos que ingreses dentro de una clase definida como modelo tenga necesariamente el requisito de poder definirse sobre él una regla de negocio, tú lo que tienes que hacer es crear un campo y una propiedad. Y eso se hace rápidamente con la instrucción prop full. Al colocar prop full, la máquina me permite crear estos dos elementos al mismo tiempo, vale decir un campo y una propiedad completamente. Fragmento de código para propiedad y el campo de respaldo. Solamente pincho el tabulador una vez, una segunda vez y podrás darte cuenta que la máquina coloca directamente el código. Dentro de este código aparece en la parte superior private int myvar. Obviamente que esta línea en la parte superior es la línea definida como el atributo privado o campo de índole privado que tendrá la clase cliente. No será de tipo entero, será de tipo string. Será un texto. Pincho tabular y al pinchar el tabulador puedes darte cuenta que la propiedad también cambia al momento de que el campo cambia. Esta propiedad cambia su tipo también a un tipo string y ahora faltaría definir el nombre de este campo. Como regla, los nombres de los campos los generaré con el guión bajo y luego el nombre alusivo a él. En este caso sería root. Si te puedes dar cuenta abajo, myvar la marca de color rojo, lo que significa que la máquina no lo reconoce. Así que pincho el tabulador y automáticamente cambia el root de arriba, definido directamente como uno de los elementos de esta propiedad. Ahora la propiedad se llamaría simplemente root. Y con la flecha de dirección hacia arriba he tenido ya listo el campo, en este caso. Aquí está el campo, lo voy a colocar aquí.
doble slash para generar comentarios, sería un campo, y acá abajo mi propiedad. La propiedad tiene por misión evitar que ingrese cualquier dato en el interior del campo. Si te puedes dar cuenta, la propiedad es pública, vale decir, se puede utilizar directamente cuando alguien instancia un objeto del tipo cliente. Mientras tanto que el campo es privado, lo que significa que solamente podrás acceder a él en el interior de la clase. ¿Y dónde accedes? En el método set de la propiedad. Vale decir, que si a esta propiedad alguien le ingresa algún valor, ese valor es traspasado automáticamente al campo, de forma libre. Y si alguien quiere acceder al dato de la propiedad root lo que devolverá será el root que has guardado dentro del campo. Si te das cuenta, tienes plena libertad dentro de las propiedades del campo para poder acceder y para poder modificar los valores de ese campo. O sea, tengo un accesador y un mutador. Obviamente que la regla de negocio tiene que estar directo en el mutador. Yo no puedo decir al computador, o no puedo decirle a mi sistema, de que cualquier valor se puede ingresar directamente dentro del root. Así que antes de esto, puedo hacer una validación con el lenguaje que habitualmente yo conozco. Voy a generar aquí una instrucción if, tabulo, y la máquina automáticamente lo escribo. Y aquí podría decir lo siguiente. Podría decirle, por ejemplo, que el valor que se está tratando de ingresar a la propiedad root debe tener un largo que será igual a 10 caracteres. Entonces la máquina tomaría el valor que está guardado en el interior del root, obviamente alguien está pasando un dato al root, y ese valor que se está pasando, la máquina lo mediría al preguntar si tiene un largo igual a 10. Si tiene un largo igual a 10, significaría que es un largo asociado a lo que puede ser un root. Control X y lo dejo en la parte superior. Control V. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que no sea un largo de 10? Si no es un largo de 10, lo que podría yo decirle a la máquina es que devuelva una nueva excepción, que me devuelva un error. No tengo que devolver mensajes, sino lo que yo debo hacer es devolver directamente errores, excepciones, que luego serán recuperadas o serán capturadas en el ambiente visual. Así que aquí en las excepciones le diré que simplemente este es un root incorrecto. Punto y coma al final. Perfecto. Entonces ya tengo la propiedad root y en ella he definido en el método mutador una regla de negocio. Y esta regla de negocio debe ser que el valor que alguien esté ingresando dentro del root debe tener un largo de 10. Perfecto. Si en caso de que no sea necesario que cada uno de los atributos de la clase, que en mi caso sería cliente, requiere una regla de negocio, puedes crear directamente una propiedad. Y para ello solamente coloco prop, tabulo, y esta propiedad, si te das cuenta, es get y set al mismo tiempo. Vale decir que ella gestiona los datos que se le guarden y al mismo tiempo ella es la encargada de mostrar el dato que se guarda en su interior, sin ninguna regla de negocio. Esta propiedad será la propiedad nombre, así que de tipo string, será un texto y se llamará nombre. Bien, tengo entonces el root, tengo el nombre. Voy por otra, prop, tabulo, string nuevamente, tabulo, apellido. Así que tengo las propiedades root, nombre y apellido. Y tengo el campo root en la parte superior, que es el encargado de gestionar o guardar directamente el valor root correcto, dada la regla de negocio que está definida en el interior. Tengo entonces el root, el nombre, el apellido. Podría agregar quizá el sexo. Prop, vamos a colocar el prop, tabulo. Y en el sexo podría definirlo yo como booleano. Y dejarlo como booleano implicaría que debería colocar una F de falso y una T de verdadero, o true, false. Pero ¿qué pasaría en el caso de que yo quisiera escribir una letra? Si quisiera escribir una letra, entonces yo tendría que borrar esto, volver a colocar propiedad, y en este caso debería asignarlo como un char. Y ahí colocar sexo. Mi problema está que al decirle char sexo, deberían ellos colocar una letra y podrían colocar cualquier letra. Entonces debería traer una regla de negocio, y en la regla de negocio debería preguntar si la letra que trae es una letra F o una letra femenino o M de masculino. Si yo necesito evitarme ese hecho de tener que colocar datos que se presenten desde un listado preestablecido, lo que tú puedes hacer es crear algo que se denominan enumeradores.
En este caso, antes de proseguir, voy a ubicarme aquí en biblioteca de clases, doy un clic con el botón derecho. Al presionar un clic con el botón derecho, me dirijo a la alternativa de agregar y de agregar bajo hasta clase. Al pinchar ahí en clase, la máquina me dará un listado con todos los elementos que puedo agregar dentro de este proyecto de biblioteca de clases, y justamente es clase lo que voy a hacer. Y aquí voy a crear una clase llamada enumeradores, en caso de necesitar más de uno. Bien, esta es la clase de enumeradores. La palabra class no la voy a necesitar, o sea, no requiero que la clase esté definida directamente como un componente, porque si yo defino clase y dentro de ella un enumerador, para poder ocuparlo tendría que crear un objeto de ese tipo clase. Para crear un enumerador solamente colocaré public enum y luego colocaré el enumerador. En mi caso será un enumerador al cual llamaré tipo sexo. Y en el interior del tipo sexo enumeraré los elementos que yo deseo que este tipo de dato contenga. Por ejemplo, femenino, masculino. El enumerador me sirve cuando tengo que guardar o generar una lista de elementos que no se van a cambiar durante un transcurso de un tiempo bastante largo. Yo, por ejemplo, podría haber creado quizá una tabla llamada sexo, si trabajase con base de datos, y dentro de esa tabla agregar todos los tipos de sexo hacia abajo, o por ejemplo una tabla en la cual yo podría agregar directamente en su interior todos los estados civiles, o una tabla donde yo podría guardar directamente en su interior todas las regiones de nuestro país. El grabar tablas dentro de un modelo de base de datos que después se conectaría obviamente con esta solución, haría que yo tuviese la necesidad de accesar muchas veces para poder recuperar los datos. Al crear un enumerador, lo que yo hago simplemente es crear un tipo en el cual defino los valores que obviamente no sé si van a cambiar a menudo en el tiempo, o sea, no definido, pero que me dan a mí la posibilidad de no tener que accesar tantas veces directamente un servidor. Aquí tengo un enumerador de tipo sexo. Podría definir también un enumerador para el tipo de estado civil. Y de esa forma solamente colocaría un listado de los más frecuentes. Casado, soltero, viudo, separado. No requiero de una tabla. Lo bueno de colocar enumeradores es que gracias a ellos lo que tú puedes hacer es evitarte la regla de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Fíjate, ya tengo los dos enumeradores. Un enumerador con los tipos de sexo, que quiero que la máquina me registre, y un enumerador tipo estado civil, que también quiero que la máquina me lo registre. Podría colocar más elementos los que yo quisiera. Grabo, voy a pinchar el doble disquete para grabar ambas clases, y ahora me voy a cliente, y en cliente requiero el sexo. Así que ahí colocaré entonces un prop tabulo, creo una propiedad que será de tipo sexo y se llamará sexo. Al definirlo como una propiedad significa que él es get y set al mismo tiempo. Y siendo set significa que él va a asignar cualquier valor que se le ingrese. Pero ojo, al ser un enumerador, el sexo solamente admitirá los elementos que están definidos en ese enumerador. Vale decir, aceptará estas tres características. Así evito que dentro del set tener que preguntar si escribió el femenino, masculino, no indefinido o cualquier otro. Lo mismo puedo hacer más abajo, prop, y definir ahora un tipo de estado civil. Tabulo, estado civil. Y también es get y set al mismo tiempo. Vale decir que no requiero regla de negocio para poder trabajar con él, ya que el valor que alguien intente ingresar en el interior del estado civil debe cumplir las reglas de pertenecer a uno de los elementos del listado, o sea, casado, soltero, viudo o separado. Si alguien trata de ingresar algo que no corresponda, antes de llegar al contenido de este elemento, entregará un error. Así que, bienvenidos los enumeradores. Voy entonces a generar el constructor de la clase, setor, y ahí se crea el constructor de la clase cliente. Perfecto. Podría crear un método de inicio, init, pincho el escape para no presentar el mensaje que anteriormente existía. Si te das cuenta, ahí decía abdomen size. Si yo coloco los abre y cierra paréntesis, ahí está abdomen initializers. Así que para poder evitar eso, coloco init
escape, abre y cierre paréntesis, punto y coma. Y ahora podría pedir a la máquina que me creara el método, que obviamente no existe. Pincho genera el método init. Bien. Y acá abajo la máquina me crea un método init en el cual me devuelve una excepción de método no implementado. Aquí podría guardar los valores que quiero que tengan como inicio. Por ejemplo, en el root, y ahí date cuenta que tengo dos root. Ahí obviamente está el root que es la propiedad y abajo está el root que es el campo. En la propiedad root yo quiero que guarde simplemente un root de ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerda que definí que el largo fuese de 10. Doble comilla. Cremilla simple indica que es un carácter. Y esto obviamente es un string. El nombre, entre comillas doble, sin nombre, punto y coma, apellido, sin apellido. En sexo, se supone que sexo lo que debe guardar en su interior es uno de los elementos del enumerador, así que colocaré un signo igual y después del signo igual mantendré presionado el control, pincho la barra de pasos una sola vez y date cuenta que la máquina automáticamente se ubica en el elemento que él requiere, que en este caso es tipo sexo. Doy un enter, coloco el punto y ahora puedo definir qué tipo de sexo quiero por defecto. No definir. Punto y coma. Y en estado civil, lo mismo, coloco el signo igual, control barra y la máquina automáticamente se para en el tipo de dato que él necesita. Doy un enter, él requiere un enumerador tipo estado civil, punto y elijo el tipo estado civil que necesito por defecto. Ya, view. Entonces ya tengo definido todos los valores que tendrán como inicio al momento de construir la clase. Ya tengo la clase cliente creada y en la clase cliente lo más interesante suele ser la regla de negocio que he definido en el interior. Bien, ya tengo por lo menos una clase ya generada. Podría crear toda una estructura de clases asociadas unas con otras para poder utilizarlas, pero bajo este ejemplo solamente lo trabajaremos en tres capas. La primera capa, que es la capa de biblioteca de clases, está lista. Para crear la segunda capa o segundo proyecto que será el encargado de controlar todo esto, me dirigiré a solución número 1, daré un clic con el botón derecho, luego agregar y de agregar nuevo proyecto. El controlador, que será el encargado de poder administrar más de un cliente, también será una biblioteca de clases, así que marco biblioteca de clases, cambio acá abajo el nombre y colocaré en su lugar controlador. Entonces a la biblioteca de clases, que fue el primer proyecto que yo generé, se le acaba de unir a nuestra solución un segundo proyecto que es el controlador. Lo que necesita el controlador es utilizar la clase cliente que pertenece a la biblioteca, así que para poder vincular el controlador con la biblioteca de clases me ubico aquí en referencias. Una vez que me ubique en referencias doy un clic con el botón derecho y presiono agregar referencia. De esta manera le diré a la máquina que necesito generar una referencia con otro elemento para continuar trabajando, en este caso, con la clase cliente perteneciente a la biblioteca de clases. Pincho y al presionarlo, la máquina de inmediato se va a los proyectos pertenecientes a nuestra solución. También tengo posibilidad de buscar otro tipo de DLLs o archivos para vincularlos. En esta ocasión solamente tomaré biblioteca de clases perteneciente a mi proyecto. Lo marco, pincho aceptar y verás que como referencia de nuestro proyecto controlador aparece también biblioteca de clases. Ahí está. Bien, class 1 le cambiaré el nombre. Le llamaré simplemente clientes collection. Una colección de clientes. Enter. Al igual como sucedió con cliente, he cambiado el nombre, pero sigue o persiste el nombre original dentro de mi proyecto. Así que le diré que lo cambie también. Así que se cambió clientes por clientes collection. Bien. Si quiero ocupar entonces la clase cliente proveniente de biblioteca de clases, la referencia ya está hecha. Ahí está la referencia hecha. Si lo pueden notar. Lo que yo necesito simplemente es decirle que la ocupe. Para ello entonces, using utilice la biblioteca de clases. Y de esa manera voy a utilizar la biblioteca de clases para poder trabajar en el interior. Si te das cuenta, esa biblioteca de clases también está no marcada, está desteñida, porque hasta el momento no he utilizado nada en ella. Lo que haré será lo siguiente. Crearé de forma privada un objeto que será una lista
¿De qué tipo será esta lista? Será una lista de cliente y le llamaré clientes en plural. Punto y coma. Ahí estoy entonces en el interior de la clase clientes collection, creando lo que se podría denominar una especie de campo llamado clientes. Dentro del constructor de la clase haré lo siguiente. Crearé clientes es igual a new listado de clientes. Así que en la primera línea arriba lo que he hecho fue declararlo y acá abajo al momento de construirlo lo instancio. Perfecto. Entonces tengo un objeto llamado cliente que guardará en su interior un listado con todos los clientes que quiero manipular. Obviamente tengo que generar algunos procesos. Y estos procesos deberían ser los procesos de grabar, de eliminar, de listar, de modificar un cliente. Para lograr hacer eso, public, voy a crear un método público que me devolverá un booleano, lo hará o no lo hará, y se llamará agregar. Entre paréntesis, para poder agregar un cliente, necesito pasar como parámetro un cliente, al cual llamaré clip. Entonces ya tengo un método denominado agregar. En el interior de este método, simplemente, por el momento, le diré que la colección llamada clientes agregue con el método add el cliente que acabo yo pasar por parámetro. Entonces, de esa manera estoy agregando el cliente que está pasando como parámetro al método agregar. Nos está todavía presentando de color rojo en la parte superior y eso es debido a que no he retornado ninguna acción. Le diré que sí, pude agregarlo. Y ya de esta manera tengo un método que lo que simplemente hace es agregar un cliente en el interior de la colección. Ahora, si yo pinchase 2 veces el botón de grabar rápidamente, grabaría 2 veces al mismo cliente. No existiría, por ejemplo, una alternativa para evitar que se ingrese un dato que ya está existente. Si me sucediera ese pequeño problema, estaría ingresando 2 clientes con el mismo root. Así que antes de agregarlo, debería yo corroborar de que este cliente no exista. Así que para lograr hacer esto, puedo crear aquí un if, tabulo, y haré un método que se llamará existe cliente. Y a este método existe cliente le pasaré este cliente que me entregan como parámetro, pero para saber si existe o no existe, solamente le pasaré el método elRoot. Si el método existe cliente me dice que no está, que es falso, lo agrego. El cliente no existe, perfecto, así que lo agrego. De lo contrario, si la máquina me entregase un false, o sea un true, return false. No puedo agregarlo porque la máquina me dice que el cliente ya existe. Entonces, aquí hay un método que recibirá como parámetro el root del cliente que tú quieres grabar. Y si este método me devuelve un falso, lo grabo. ¿Qué significa que me devuelve un falso? Que este root no existe. Entonces lo agrego en el interior de la colección y devuelvo un true. Lo pude agregar. Pero si esto me devuelve un true indicándome que ya existe el cliente, la máquina saldría del if y me retornaría false. No puedo agregarlo porque ya existe. Como este método todavía no se ha generado, está tachado de color rojo. Si me ubico en el interior de él, aparece nuevamente el pequeño foco, le doy un clic y generar el método clientes collection existe cliente. Doy un clic y el método tiene que haber sido generado. Para llegar rápidamente a él, puedo dar un clic en el nombre de ese método y pinchar la tecla F12. Y automáticamente llegué a él. Y si te puedes dar cuenta, es un método privado, vale decir los usuarios de afuera no pueden acceder a él, me devuelve un booleano, si lo encontró o no lo encontró, y recibe como parámetro un string que solamente es el root de la persona que estoy buscando. Bien, borro entonces ese mensaje que dice que devuelve una excepción de no implementado el método. Para poder saber si existe o no existe el cliente, haré algo simple para partir. For each. Como tú recordarás, el for each lo que hace es recorrer una colección. La recorre y va sacando elemento tras elemento desde el interior de una colección. Pincho tabular y tabulo otra vez. La colección, tabular, es clientes. Esa es la colección. Enter. Tabulo. ¿Y qué es lo que tiene esa colección en su interior? Es una colección de tipo cliente.
¿Quieres llamarle ítem a cada cliente que se va a recuperar de esa colección? Sí. Voy a dejar ítem entonces. Y en el interior del ciclo for each haré simplemente una pregunta. If ese cliente que has recuperado de la colección, ese ítem, tiene un root que es igual a el root que pasé por parámetro. Si el cliente que yo acabo de recuperar de la colección tiene un root que es igual al root que estás pasando como parámetro, return true, lo encontré, existe. Pero si salgo del ciclo for each, he recorrido toda la colección de clientes y ninguno ha sido igual al root que me están pidiendo ingresar, entonces le diré return false. No lo encontré. Entonces la máquina, ¿qué va a hacer? Va a recibir un objeto cliente. Al método existe cliente solamente le pasará el root. Él tomará ese root, buscará dentro de la colección de clientes un cliente que tenga el root igual al que tú acabas de pasar. Si lo encuentra, me devolverá true, indicándome que existe. Y si me devuelve un true, la máquina pregunta, ¿el true es igual a false? No. Return false, no pudiste agregar, porque existe el cliente. Si la máquina recorre con el ciclo for each todos los clientes que están guardados en la colección y no encuentra ninguno cuyo root sea igual al que yo pido, me devolverá un false indicándome que no existe. Y obviamente, si el método existe cliente me devuelve un false indicando que no existe, agrego a ese cliente a la colección porque no está, y luego devuelvo un true indicando que pude agregarlo. Perfecto. Bien, tengo el método agregar. Me faltaría el método eliminar. Así que crearé un método público nuevamente que devolverá un booleano y se llamará eliminar. Y entre paréntesis, para poder eliminar un registro tendría que hacer alusión a su campo clave. Y obviamente el campo único de cada cliente debería ser el root. Así que pasaré como parámetro el root. Luego en el interior, para poder eliminar obviamente el root, para poder eliminar el cliente por medio del root, lo que yo necesitaría es buscarlo. Así que aquí tengo el código para buscarlo. Marco todo eso, control C lo copio, control V lo pego. Mismo código. La diferencia está en, si yo encuentro de ese cliente que he recuperado de la colección, su root es igual al root que quieren eliminar, antes de devolver el true, solamente colocaré lo siguiente. De la colección de clientes, .remove, remueva el cliente que acaba usted de encontrar. Entonces la máquina hace lo siguiente. Toma la colección de clientes y va pasando uno a uno cada cliente al objeto ítem. Ese ítem, que es el primer cliente que recupero, pregunta si tiene un root igual al root que pido. Si no es así, la máquina prosigue al for each, tomaría el segundo elemento de la colección, lo guardaría en ítem y preguntaría ahora si el segundo elemento tiene un root que es igual al root que deseo eliminar. Sí, es ese. Entonces de la colección elimine ese objeto, ese cliente, y devuelve un true indicando que pudo eliminarlo. Si del ciclo for each al girar y girar la máquina no encuentra ningún cliente con ese root, simplemente entregaría un false indicando que no lo pudo eliminar. Bien. Y más abajito voy a crear por el momento un último elemento. Public es un método público que me devolverá una lista de clientes y se llamará listar. Ese método listar no requiere de ningún parámetro en su interior, porque lo que yo quiero hacer aquí es devolver una lista de clientes. Debo devolver la lista completa de clientes. Y la lista completa de clientes yo la tengo en el objeto llamado clientes. Así que le digo retorne clientes. Clientes es la colección en donde se están guardando cada uno de los clientes que alguien ingresa. Y como puedes observar ahí arriba, está definido e instanciado como una lista de clientes. Entonces ese método lo único que hará será devolverme la colección o entregarla a la parte visual. Entonces recapitulando, tengo directamente en la parte superior una lista de clientes. En el constructor de la clase lo que hice fue instanciar la lista de clientes, obviamente, porque aquí se declaró, aquí al quedar dentro de la memoria solamente queda nula, y ahí se construye.
El método agregar recibe un cliente, consulta por su root al método existe, y si el método existe cliente me devuelve un falso indicándome que el cliente no está, lo agrego. Utilizo el método add proveniente de la colección y ahí agrego el cliente y luego retorno un true indicando que pude agregar. Si en algún caso el método existe cliente me devuelve un true indicándome que ese root sí existe, la máquina saldrá de la pregunta y me devolverá un falso indicando que no puedo grabar. Eso es para aquellas personas que pinchan más de una sola vez el botón de grabar. Más abajo está el método existe cliente, que lo único que hace es tomar el root y corroborar por medio de un ciclo for each, recorriendo la colección de clientes y pasándola una a una a ítem. Y una vez que toma ese objeto, ese ítem o ese primer elemento, pregunta si su root es igual al root que deseo eliminar. Si no es así, toma el segundo, toma el tercero, hasta recorrer por completo la colección. Si hay algún elemento o cliente que su root sea igual al root que quieres buscar, si existe o no existe, retornará true, indicando que está. Si una vez que recorre todo el for each y no lo encuentra, retornará un false, indicando que no lo pudo encontrar. Bajo la misma temática, utilizo yo el método eliminar pasando en un root. También hago una búsqueda, recorro uno tras otro registro y pregunto, ¿ese registro o ese cliente tiene un root que es igual al root que quiero eliminar? Si lo encontré, entonces de la colección elimine ese cliente y después devuelvo un true indicando que lo puedo hacer. En caso de que alguien coloque un root que no existe dentro de la colección, la máquina lo tratará de buscar, no lo encuentra y saltará hasta return false. No pude yo eliminar. Y finalmente, por el momento, tengo un método que lo único que hace es devolver una lista de clientes. Y ese método de listar que devuelve todo. Y lo que estoy haciendo es simplemente retornar clientes, que es la colección lista de clientes. Nada más. Bien. Entonces ya tengo un total de dos capas. La primera capa es la biblioteca clase, en donde están todas las clases que voy yo a manejar el modelo. Y la controladora, que tiene solamente clientes collection, que es la clase que permite crear, eliminar, agregar listas de elementos tipo cliente en el interior de nuestro proyecto. Solamente nos faltaría una parte visual para poder esto comenzar a trabajar. Y eso lo haremos en el siguiente video. ¿Ok? Bien chicos, espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda la hacen saber. Y vamos a dejar este video por el momento hasta acá. La siguiente etapa será la vista, que la plasmaremos toda bajo sistema o aplicación WPF. ¿Ok? Chao.